We are not communist. Eso tuvo que decir Fidel Castro cuando pasó por Estados Unidos después de derrotar a Batista. Y es que hubo un tiempo en el que la Guerra Fría determinaba todos y cada uno de los comportamientos políticos. Que se lo digan si no a esos nacionalistas vascos que delataron a comunistas españoles a cambio del apoyo de Estados Unidos a sus reivindicaciones nacionales. Así era ese mundo y así la Revolución Cubana asumió la forma socialista en su antiimperialismo, convirtiéndose en un referente para todas las naciones oprimidas del mundo y para una izquierda latinoamericana consciente entonces de que la lucha armada era el instrumento político inevitable para la transformación social. Los logros de la Revolución Cubana impresionaron al mundo entero y sus dirigentes, sobre todo Fidel y el Che Guevara, se convirtieron en iconos para la izquierda mundial. Imaginaos cómo sería la cosa que la jovencísima primera dama canadiense Margaret Trudeau se refirió a Fidel en presencia de su propio marido como el hombre más sexy que jamás había conocido. Pero el tiempo pasó y los dirigentes de la revolución envejecieron y tanto ellos como la revolución perdieron parte de su sex appeal. Las conquistas sociales se mantuvieron a pesar de la presión brutal de los Estados Unidos, pero con la desaparición de la Unión Soviética llegaron nuevos problemas. La edad obligó finalmente a Fidel a retirarse de la primera línea de la política y su hermano Raúl, que ya ha cumplido 82 años, ha reconocido que su tiempo también se acaba. A la Revolución Cubana le toca reinventarse y renovarse en un contexto en el que la izquierda latinoamericana disfruta de sus éxitos políticos y sociales, respetando y admirando a Cuba y a su historia, pero sin asumirla ya como modelo. Hoy en Fora Apache tendremos el debate sobre Cuba que no verás en otras televisiones. Nos lo llevaban pidiendo desde hace mucho tiempo nuestros espectadores, un programa sobre Cuba. Aquí lo tenemos. Para ello nos acompaña a mi izquierda Javier Couso, activista contra la impunidad, que repite una vez más: muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Frente a él, María de Delás, director editorial del Diario Público, también repite en Fora Apache. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Nos acompaña también Miguel Urbán, que se estrena en Fora Apache, uno de los habituales de La Tuerca. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y repite también Lola Albiach, periodista. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Nos acompaña también Manolo Monereo, jurista, miembro de la Fundación CEPS. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablito. Y se estrena en Fora Apache Juan Segovia, diputado por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Encantado. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero vamos a ver qué nos han preparado nuestros guionistas en el punto de mira. La Revolución Cubana es un hito en la historia de la descolonización. Fue un pequeño grupo de militantes con fusiles y sin apoyo externo los que supieron leer la realidad del momento y consiguieron construir un movimiento revolucionario que, utilizando la táctica guerrillera, logró acabar con la dictadura del general Batista. La tiranía ha sido derrotada. Una vez en el gobierno, los revolucionarios se proclamaron comunistas y con la alianza alcanzada con la Unión Soviética, Cuba se convertía en el primer país socialista de América Latina y pasó a ser un ejemplo para el resto de movimientos de liberación del continente. Desde entonces, figuras como el Che Guevara o Fidel Castro se han convertido en un icono del imaginario de la izquierda que aún hoy pervive. Y por la misma razón, Cuba ha recibido los más duros ataques desde todos los frentes por parte de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, en este tiempo la pequeña isla caribeña ha cambiado mucho. La concentración de poder en torno a los antiguos dirigentes del Partido Comunista, el poco margen de libertades políticas que deja el gobierno y la falta de libertad de prensa son solo algunas de las acusaciones que se hacen también desde la izquierda. Empezamos el programa con regla del minuto. La pregunta para los 6: si fuerais médicos, ¿qué diagnóstico haríais en un minuto de la situación de Cuba? Javier. Bueno, a mí me toca abrir últimamente y es una pregunta complicada, pero bueno, para eso estamos aquí. Yo diría que es una
Una nación que muchos quieren muerta, pero que no está muerta. Una nación que elige un camino de soberanía diferente hace 50 años, hecho a 90 millas de Estados Unidos, y que a pesar de todos los intentos de injerencia brutal y absoluta a todos los niveles de terrorismo, de guerra, química, intentos de magnicidio, sigue manteniendo esa independencia rabiosa que yo creo que es lo que le hace tener una cohesión interna. Ahora hay un momento de reinvención, o por lo menos de perfeccionamiento, como ellos llaman, del socialismo, la vía que ellos llevan al socialismo. Yo creo que no se puede entender América Latina sin entender Cuba, y de hecho los grandes líderes que emergen en América Latina reivindican la Revolución Cubana y a Fidel. Entonces, para decirlo, es una nación que a pesar de todos los intentos sigue viva. Gracias, Javier. María, tu minuto. Mira, yo venía preparado, no venía preparado, pero había una frase, mirando papeles de Cuba, cuando he encontrado una cosa que además reproducía Janet Abel, que es una chica que escribe en Le Monde Diplomatique, y citaba precisamente a nuestro corresponsal en La Habana, a Fernando Rasberg. Y decía Rasberg que Cuba es como una telenovela de 50.000 episodios en la que siempre se piensa que el próximo será el último. Y efectivamente es bastante así, ¿no? Que siempre estás pensando cuándo va a pasar algo así. Han pasado cosas gordas, pero digamos, ¿cuándo va a cambiar? Va a haber un cambio sustancial en las relaciones. Es un ejemplo de resistencia, creo, Cuba. Es un referente, sin ninguna duda. Y al mismo tiempo también es, como se ha contado en el documental, tiene una serie de asuntos pendientes que creo que la izquierda paga bastante caras en cuanto a lo que se refiere a las libertades y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, María. Miguel, un minuto. Pues bueno, el diagnóstico, lo primero, no soy médico y los diagnósticos se me dan muy mal, ¿no? Yo creo que como el conjunto de la izquierda, al fin y al cabo, necesita mejorar, necesitamos que mejore, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, es necesario revolucionar la revolución. En cierta medida volver, pues ya que salía un poco también en el documental, a la Intercontinental de Argel, ¿no? En lo de crear eso de 1, 2, 3 mil Vietnams, ¿no? Pues al final Cuba debe seguir siendo un Vietnam para la izquierda, para eso se tiene que reinventar, y nosotros tendremos que construir los nuestros aquí, para eso también nos necesitaremos reinventar, ¿no? No solo le podemos pedir a Cuba que se reinvente, sino nosotros también aquí. Gracias, Miguel. Lola. Pues esos cambios que se han anunciado desde hace unos años para acá, desde esa renovación que hubo en el liderazgo, que pasó de un hermano a otro la presidencia de Cuba, tienen que ir, en vez de con tan poca prisa, aunque sin pausa, con bastante más prisa y siempre sin pausa. Porque yo creo que Latinoamérica está en un momento excepcional, económico, de gobiernos de izquierda, de muchas tonalidades, pero de izquierda, donde lo social está en la agenda, donde han mostrado una voluntad de incorporar a Cuba en esa integración latinoamericana frente a las presiones de Estados Unidos para que la siguieran aislando. Y entonces, si no se dan prisa, ese socialismo económico tiene que ser participativo, como lo ha hecho otros países. Vietnam, citaba el compañero, Vietnam ahora exporta más café del que exporta Cuba, por ejemplo, y conseguir la seguridad, al menos alimentaria. Muchísimas gracias, Lola. Manolo. Yo creo que quizás la característica mejor para definir Cuba es que sigue viva como diagnóstico, que no es poco. Seguir viva después de lo que ha pasado no es poco. Es más, en un debate vivo, porque basta ir a Cuba para saber que todo se está moviendo en Cuba y que hay un debate político muy de fondo en toda la sociedad. Pero a mí me gustaría dedicar sobre todo una reflexión ahora, ¿no? Que es Cuba como el puente, como el eslabón perdido entre dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo bipolar y ahora transitamos hacia un mundo multipolar. Y Cuba ha sido el puente entre esos dos mundos. El que ha hecho el testigo y el que ha generado un imaginario. Pongo dos ejemplos, Chávez, y el otro ejemplo es que el presidente de la CELAC es Raúl Castro. Muchísimas gracias, Manolo, se acabó el minuto. Juan, tu minuto. Bueno, la revolución cubana ha contado con las simpatías de la izquierda, ¿no?, de todo el mundo, y además es innegable que ha tenido grandes éxitos en materia de educación, en materia de sanidad, incluso de seguridad, ¿no? En un continente, en una zona donde la inseguridad ciudadana es algo aterrador, Cuba es también en eso una isla de seguridad ciudadana.
Es verdad que además, lo decía Javier, ¿no? Está la cosa romántica de estar a 90 millas del imperio y plantarle cara, ¿no? Desde una islita, lo cual también ha llevado a esa simpatía. Pero Cuba es una dictadura. En Cuba no hay democracia, en Cuba no hay libertad de prensa, no hay libertad política, no hay libertad de expresión, y eso inevitablemente tiene que cambiar. Y me parece que, no sé si llega a empañarlo todo, pero empaña mucho. Muchísimas gracias, Javier. Juan, querría preguntaros una cosa antes de entrar en este debate. Decía Gramsci que la Revolución Rusa había sido una revolución contra los intelectuales. Marx había dicho que la revolución tenía que ser en los países más desarrollados del capitalismo, como Alemania, como Inglaterra, y Cuba fue una experiencia socialista en un país del tercer mundo, y además en el contexto de la Guerra Fría, con todas las implicaciones que eso tiene. ¿Cómo se puede construir algo parecido a una sociedad socialista en un país del tercer mundo? Se me viene a la cabeza la película maravillosa de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo. Empiezo contigo, Manolo. Yo creo que el problema de fondo tiene que ver con Cuba como sociedad y como historia. Es decir, en Cuba se entrelazan muchas historias. Es el último país que obtiene la independencia. Es a su vez que la obtiene de una manera muy dura en una guerra terrible contra España. A su vez, al ser el último, el que tiene un programa más radical, más firme, y a su vez, por si ya fuera poco, de recovecos históricos, es un país que rápidamente es intervenido por Estados Unidos a través de la enmienda Platt, interviene políticamente. Es decir, es un país que vive una contradicción de una guerra de liberación exitosa que termina convirtiéndolo en una neocolonia de Estados Unidos después de haber sido un país que había ganado con la arma en la mano su libertad. Todo eso genera una sociedad, un nacionalismo radical muy fuerte en Cuba, que al final acaba empalmando con la reivindicación socialista. Eso hace que eso y las contradicciones entre un mundo bipolar hacen que la revolución cubana tuviera ese contenido. ¿Qué ocurre? Yo creo que ahí está un poco el meollo. Cuba era no solo una colonia, era un instrumento de intervención de Estados Unidos. O sea, tú hablabas antes de la película de Alea. Yo te pongo ahora El Padrino 2, ¿no? Era la otra cara de un imperio floreciente que había ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se puede decir que allí se acumularon todas las contradicciones, todas las expectativas, y eso es lo que hizo que la revolución se radicalizara. Pero no olvidemos, y termino, de que ante América Latina había vivido al menos dos revoluciones tan radicales o más que la cubana. Una es la de Haití, que no fue poca, porque hubo una descolonización mental y cultural y física. Y la segunda fue la revolución boliviana, que siempre se olvide, del 52. Revolución exitosa que además situó al indio en el centro del proceso. Es decir, Cuba cumple un papel fundamental, por eso insisto en esta tesis, entre dos mundos, ¿no? O sea, por eso hoy tiene tanta importancia Cuba en el imaginario latinoamericano. ¿Por qué? Porque el puente entre la independencia frustrada y el imperialismo norteamericano, ese puente ha sido Cuba. Por eso hoy, cuando uno puede decirse, bueno, sabiendo, como dice el compañero, tan horrible dictadura como la cubana, ¿por qué tiene ese predicamento en toda América Latina? ¿Y por qué hoy Raúl Castro, en esa horrible dictadura, es el presidente de la CELAC? Eso sería imposible sin ese imaginario que lleva a unir Fidel Castro con todos los procesos revolucionarios, por mucho que les duelan, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con las caracterizaciones, ¿no? Porque nos pasa, como por ejemplo, no entender muy bien a veces que lo de que Raúl Castro esté presidente de la CELAC, cuando es algo bastante natural en este mundo de América Latina hoy en día. Pasa también cuando lo comparamos con Chávez, por ejemplo. Chávez ahora se lo acepta y además hace ya fuegos incluso el PSOE, cuando su aliado anterior era Carlos Andrés Pérez, en la misma Internacional Socialista, el hombre que provocó el Caracazo y la intervención del FMI, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese... Yo ahora que estoy releyendo a Fanon, ese pensamiento neocolonial de decir lo que tiene que ser otros países, pues Cuba tiene su vía al socialismo, igual no es la tuya, no es la democracia que tú
preconiza la democracia. No, la democracia, como entendemos en Occidente, no es el fin de la historia. Hay pueblos que pueden elegir otra cosa. Y en una isla en la cual está asediada continuamente, yo reivindico, además, ese principio de no intervención conquistado en los procesos de descolonización, de la no injerencia, y a que los pueblos decidan su propio camino. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir, ni caractericemos, ni miremos por encima del hombro otros procesos y otros pueblos que han hecho las cosas, determinadas cosas, mucho mejor que nosotros y en otras mucho peor también, ¿no? Yo a mí no sé, qué es, por una parte has planteado un viejo debate, que es ese de por qué un país tan atrasado, ¿no? Tenía que, pero eso es un debate antiquísimo. En la época del imperialismo, pues la necesidad del socialismo se hizo presente en todo el mundo, como se hizo evidente en todos los años 60, los años 70, y en toda América Latina, y con muchos fracasos, entre otras cosas por la propia naturaleza, por la propia degeneración de los países socialistas, que todavía estamos pagando muy serio porque nos hemos quedado sin proyecto, digamos, ¿no? Porque es difícil, digamos, reivindicar aquello que pasaba en el este de Europa. Y en cuanto al tema, es evidente que es una resistencia, como señalabas, es un punto de referencia, por supuesto, claro que sí. Y además, lo que señalaba, que efectivamente hay que hacer el terreno de la sanidad, en el terreno de la educación, el terreno de la seguridad ciudadana, es evidente. Pero cuando hablabais de lo de Chávez, en Venezuela, aquí, por ejemplo, se desinforma constantemente explicando que en Venezuela no hay libertades. En Venezuela hay más libertades que aquí. El derecho de manifestación, esto lo decía hace no mucho en otra tertulia parecida, que decir que el derecho de manifestación está más garantizado que aquí, es menos probable que en Caracas te pegue la policía por manifestarte en la calle que por manifestarte en Madrid. Sin embargo, en Cuba no es verdad. En Cuba no te puedes manifestar, ni te puedes asociar con quien quieras, de la manera que quieras, ni puedes publicar lo que quieras. Es verdad que hay un debate bien rico, y hay un debate bien rico desde hace muchísimo tiempo. En Cuba no es aquella sociedad gris en la cual todo el mundo repite lo mismo y repiten cosas aburridas y esas cosas que va. Hay un debate riquísimo, hay gente en el que vamos, además se ha publicado cantidad de literatura interesantísima de reflexiones serias sobre el futuro del socialismo, y por los propios protagonistas y dirigentes que han tenido más o menos fortuna. Pero hay cosas que son graves. Por ejemplo, cómo se saldó la depuración de Carlos Laje y de Felipe Pérez Roque fue una penita. Esto no puede ser. No puede ser que unos señores se les obligue a firmar un papelito diciendo me he equivocado, exactamente igual a toda una serie, me he equivocado, cuánta razón tenía el Comité Central, cuánta razón tenía, y a partir de ahora haremos caso a lo que diga Fidel. Digamos que eso ha sido lo último y ocurrió hace no tanto tiempo, pero recordemos la anterior depuración, que fue de un héroe de Angola y con gran predicamento en el ejército, que era Ochoa, otros 3 oficiales, entre otros un La Guardia, por tráfico y de aquellos drogas. terminaron, sí, Ochoa no estaba acusado de narcotráfico y fue fusilado. Bueno, pero ahí hay una historia oscura. Pero ha habido sucesivas historias oscuras, que empezó con la muerte de Camilo Cienfuegos y con la salida del Che. Es decir, volviendo a lo que decía aquí nuestro compañero Monereo, hay que reflexionar que eso es sobre la pregunta de Gramsci, decía que solo en los países con clase obrera habrá revolución. En Latinoamérica la experiencia es así, no solo esas dos que ha citado él, sino la mexicana, que fue una revolución también exitosa. La base siempre fue campesina, como ocurrió en Cuba, unidos a unos profesionales generalmente del mundo universitario, que hacen una revolución y que luego, en principio, ahí el factor marxista no tiene casi ningún peso, o poco. Fidel Castro, cuando toma el poder, mete en la cárcel a los miembros del Partido Comunista, es una de las primeras cosas que hace, y los deja en la cárcel. O sea, como en otros procesos revolucionarios en América Latina, se definen por un mayor o menor marxismo después. Y claramente en el caso de Cuba, el alineamiento con la Unión Soviética viene después de que hay un intento de invasión frustrado a la isla, no antes. O sea, cuando Fidel Castro anuncia que somos socialistas, en el 61, 2 años después del triunfo de la revolución, sorprende a toda Cuba. O sea que eso es, digamos, entre la izquierda el debate principal, al menos en América Latina y en buena parte de Europa, sobre el proceso cubano.
Es decir, en América Latina hay mucha simpatía hacia Cuba, entre, por supuesto, la izquierda, pero también entre sectores conservadores que siempre han votado contra el bloqueo de Estados Unidos, gobiernos conservadores de toda América Latina. Incluso el PRI, que es un gobierno conservador. No, y más a la derecha que el PRI, han votado contra el bloqueo, porque es una cuestión sustancial de las relaciones con Estados Unidos. Pero entre la izquierda también hay un debate acerca de si el proceso cubano tenía que haberse alineado de la manera que lo hizo con la Unión Soviética, estando a miles de kilómetros de la Unión Soviética y permitiendo poner unos misiles con cabezas nucleares en su territorio. Eso es una discusión que algún día se podrá hacer con más tranquilidad, pero que dentro del régimen cubano no había consenso tan claro sobre eso. O sea, es posteriormente que toman ese cariz de apoyo y defensa del realismo soviético, incluso de aceptar jugar un cierto papel dentro del esquema de la Guerra Fría al ir a combatir a África. Sí, pero es que, a ver, yo creo que sí, o sea, si nos retrotraemos al inicio de la revolución, evidentemente, yo creo que no se puede considerar ni el levantamiento del 26 de julio, ni la propia revolución, como un movimiento marxista clásico, como lo podríamos ver en otros países, pero es que yo creo que prácticamente en ningún sitio ha sido así, ¿no? Y la alineación de Cuba, fundamentalmente con la Unión Soviética, como tú decías, venía por una necesidad, y una necesidad de protección. O sea, en cierta medida de protección. Ahí estaba ya de cochinos, y lo que decía también Manolo, era un mundo en cierta medida bipolar. Estabas en un lado o estabas en otro. Y al principio Cuba no quiere jugar ese mundo bipolar, la intercontinental, en cierta medida es eso. O sea, es alinearse con las izquierdas de los procesos de descolonización, de Argel. El tema de África no es solo jugar un papel en el tema del mundo bipolar, sino justamente poder abrir una tercera vía, en este caso de izquierdas, descolonizadora, muy importante, ya que hablamos de lo de Fanon, ¿no? Es que en Argelia, en Túnez, hasta en Egipto, en ese momento con Nasser, tenemos todo el tema de justo Angola, que es donde está. Entonces, ahí intenta jugar esa baza. Esa baza se cae. Claro, se cae, y eso tiene... Claro, y entonces te obliga a decir, bueno, y es donde más apuesta el Che. Yo creo que, en cierta medida, la pérdida de peso político dentro de la isla del Che es la apuesta por la intercontinental y la caída de ese proyecto. Es que la tricontinental militarmente fracasa. O sea, Cuba apoya movimientos armados en todas partes, pero al final tiene que ceder ante el modelo soviético de coexistencia pacífica. Esto generará un debate enorme en América Latina entre los partidos comunistas conservadores y prosoviéticos y los nuevos movimientos maoístas que dicen hay que hacer la guerra. Y hasta que llega la revolución sandinista parece que no se abre otra vez las posibilidades del éxito de la lucha guerrillera. Pero claro, es que eso tiene mucho que ver con la democracia procedimental. Es decir, cómo en ese contexto de Guerra Fría en el que los Estados Unidos utilizan sistemáticamente a su ejército para hacer política, Cuba, que está en un estado de guerra, se va a poder permitir, o sea, pues que exista capital extranjero financiando periódicos, financiando opciones políticas que trabajan para los Estados Unidos en un contexto en el que hay persecución política en todos los países del mundo. Es que es completamente sobre todo inviable. Porque yo creo que pasa que se han mezclado muchas cosas en el debate, ¿no? Si nos metemos a hablar de la dirección cubana que llega al poder, en un momento determinado tiene varias convicciones profundas. Quien mete los misiles fue Khrushchev. Se le ofrece gratis a Fidel Castro, que eso fue lo que le costó seguramente la cabeza política al propio Khrushchev. O sea, no, la dirección cubana ni se los pidió porque creían que nunca se iban a arriesgar a eso. Cuando a Fidel le dicen, te meto yo los misiles, dijo, mira, ¿por dónde? Esto me cae gratis. Y lo aceptó. Luego está aquello de ni quita, lo que se da no se quita. Pero, dicho aquello, la clave, ¿dónde está? La dirección cubana tiene varias convicciones. Una de ellas es que su futuro depende del futuro de la revolución mundial, y específicamente en Latinoamérica. Esa es la primera convicción que tiene. La segunda, que eso le daría más peso con la dirección soviética y con el bloque del Este.
y la tercera, que sería el mejor instrumento para neutralizar cualquier ofensiva desde el imperialismo norteamericano contra Cuba. En ese contexto político, ellos se convierten, no, y ahí yo creo que eso se puede discutir con finura, ¿no? Ellos nunca son un instrumento de la Unión Soviética, jamás lo han sido, y mucho menos en África. Además, eso está ya discutido y hay material sobre eso. Eso es fundamentalmente porque la gran habilidad de Fidel Castro y de la dirección cubana es que, en líneas muy generales, es cierto, su autonomía de las decisiones soviéticas. Yo, por ejemplo, por razones diversas, conozco cómo intervienen en Etiopía o cómo intervienen en Angola y Mozambique, y todo eso lo hacen como cuando intervinieron en Argelia. Una mañana llama a Papito Selguera, embajador en Argel, y le dice: oye, chicos, que nos están invadiendo los marroquíes. Y en 24 horas, prácticamente, ponen en marcha un dispositivo, y al poco tiempo había un barco cubano en Argel con tanques que estaban interviniendo. Es decir, esa visión, que no es nada romántica, pero sí revolucionaria, era una dirección que estaba dispuesto a ir a cualquier sitio porque sabía que la única defensa era el ataque. Y con un segundo elemento que siempre se olvida en esto, ¿no? Cuando surgen ellos, se está rompiendo el eje del mal, es decir, aparecen los chinos por medio y la división chino-soviética. En ese contexto, ellos juegan muy fuerte a la unidad del movimiento comunista internacional, precisamente para eso. Y en ese contexto hay que ver lo de África, la tricontinental, la apuesta por decir: oye, no nos dividamos, estos tienen capacidad de respuesta y nosotros somos la avanzada, por tanto, no nos dividamos, luchemos contra ellos, definamos el enemigo principal y pelillo a la mar en todo lo demás, ¿no? Claro que eso no funcionó, y por eso hizo que la revolución cubana estuviese teniendo un carácter cada vez más alineado con la Unión Soviética. Eso no tenía vuelta de hoja. Seguimos discutiendo, me dicen que tenemos que pasar a vídeo. Nuestros guionistas han preparado un polémico zapping. Adelante. First of all, we are communists, and of course, I have said very clear that we are not communists. Let me talk to you, my man. You a communist? Huh? How'd you like it? They tell you all the time what to do, what to think, what to feel. Do you want to be like a sheep, like all those other people, man? And our friend Cuba. Y nuestro amigo Cuba. Which helped us in training our people. Que nos ayudó a entrenar a nuestra gente. Gave us resources to get on with our struggle. Que nos ayudaron tanto a nuestra gente. Trained our people as doctors and so on. A nuestros médicos. I don't have to listen to this bullshit. You want to work 8, 10 fucking hours? You own nothing? You got nothing? Do you want a chivato on every corner, man, looking after you, watching everything you do, everything you say? Yo suelo ser exagerado en la autocrítica. Porque hay que decir que por encima de todos, somos marxistas-leninistas. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right now. Yo tengo esperanza de que el pueblo norteamericano sea factor decisivo en la defensa de la idea de cambio humano, lograr un orden más humano. Los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas, que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Impresionante escuchar al Che Guevara en la ONU. Yo he tomado nota de algunas cosas que decíais porque es verdad que al final inevitablemente el debate sobre Cuba
guste o no, es un debate que también pasa necesariamente por esa ausencia de libertades de la que hablaba, ¿no? Entonces, decía Javier, claro, los cubanos no seamos desde Europa, ¿no? Desde donde con una cierta superioridad le digamos a cada país cómo tiene que ser, ¿no? Los cubanos tienen, decías textualmente, derecho a decidir su propio futuro, ¿no? Y cada país tiene sus características, pero a mí no se me ocurre de qué manera decide uno su futuro si no es votando o expresándose o asociándose para cambiarlo, ¿no? Y decía Pablo, ¿cómo podía permitirse Cuba la democracia? Pero es que a mí eso me suena siempre un poco a la misma justificación por parte del gobierno de turno que no la tiene o que no la quiere, ¿no? Yo creo que en Sudamérica estamos viviendo, y además es una gran cosa, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Esa eclosión de las revoluciones ciudadanas y de izquierdas en varios países que al final lo que acaban demostrando es que sí se puede, que en Venezuela se ha podido, desde una democracia que además se ha preservado y se ha incrementado. La revolución venezolana no solo no ha acabado con la democracia, la ha potenciado, la ha aumentado, ha creado más mecanismos de democracia y más mecanismos participativos. Y en ese sentido creo que paradójicamente lo que está ocurriendo con los aliados de Fidel Castro en el resto de Latinoamérica es que están poniendo en evidencia la falta de libertades en aquel país, porque insisto, con libertades también se puede hacer, también se ha hecho y tenemos muchos ejemplos. Y desde luego creo que la asignatura pendiente de Cuba hoy por hoy, con todos los problemas, con todas las complicaciones que por supuesto que los traerá la democracia y la llegada de la libertad a ese país, con lo que eso significa en esa guerra fría con Estados Unidos, etcétera, etcétera, creo que es algo irrenunciable y creo que desde la izquierda democrática de cualquier país no se puede pasar por alto o hacer la vista gorda. El espíritu libre y democrático, Javier, es inherente al ser humano, ¿no? No hace falta que nadie dé lecciones a nadie desde ningún rincón del mundo. En Cuba o en cualquier otra parte del mundo, el ser humano necesita libertad. Y en Cuba, con todo lo bueno que ha habido, yo no la he llamado en ningún momento horrible dictadura. Solo dejaría para otras porque no todas son iguales. Pero en Cuba no hay democracia y en Cuba hay, como en cualquier parte del mundo, ansia de libertad, sin duda. Sí, el problema, yo creo que el problema es, como siempre, hacer análisis muy generales que tienen más que ver con nuestros problemas que con los problemas que estamos analizando. Pongo un ejemplo, que es Cuba. Cuba vive un estado de excepción desde el día que no aceptó ser una colonia norteamericana. ¿Y cómo respondes tú a un estado de excepción? Pero cuando estoy hablando de estado de excepción, no es la amenaza de algo malo contra ti, es que ellos actúan cada día. Ahora no se ha hablado todavía del bloqueo, no hemos hablado esta noche. Fijaros, si ya lo tenemos interiorizado, que no hemos hablado todavía del bloqueo. O sea, un país pequeño que desde el año 89 no tiene prácticamente relaciones económicas y sociales, ha tenido durante años con nadie, prácticamente, y que se ha visto prácticamente engullido en este mundo de la globalización, ha resistido ese estado de excepción global que en Cuba se ha convertido en un bloqueo permanente. ¿Pero por qué digo eso? Porque en Cuba, por eso es muy importante hablar de Cuba desde su historia cubana, desde Martí, desde la lucha de independencia frente a los españoles, que es lo siguiente. Cuba, como casi todos los países latinoamericanos, tiene un problema de consolidación nacional, de ser nación, Estado. Lo característico que tiene Cuba es que ese nacionalismo radical ha sido siempre, igual que las revoluciones nacionales populares, una parte esencial de su cultura política. Para ello, la independencia nacional y el triunfo de la revolución como justicia social han estado unidos siempre. O sea, ¿cómo defiende la independencia nacional, la justicia social, los cambios en tu propio país, la reforma agraria, etcétera, contra un país que te agrede, que te bloquea y que te llega prácticamente a vivir en un estado de excepción permanente? Es evidente que Estados Unidos es un actor interno en Cuba. Ante eso, ¿qué han hecho los cubanos? Yo no digo que Cuba sea el ejemplo de la democracia mundial. Lo que digo es que Cuba ha hecho una línea de demarcación, que era entre los que están con la revolución y los que no están con la revolución. Los que están con la revolución tienen posibilidades abiertas y claras de intervenir en política y de hacerse oír.
y los que no están contra la revolución están fuera del mapa político. ¿Por qué? Porque son enemigos de Cuba y porque tienen una pierna siempre al lado del imperialismo. Y eso uno le puede dar vuelta, le puede dar vuelta. No, eso es lo que dicen todos los dictadores del mundo. Pero por ejemplo, es lo que dijo todos. Vuestro amigo Ben Ali, que estaba en la Internacional Socialista, lo que dijo Mubarak, que era, también, sí, estaba ahí. O sea, todo eso decían eso. Yo no te estoy hablando, yo no te estoy agrediendo a tu argumentación. Lo que te estoy explicando cómo se ven las cosas desde Cuba. Ya, pero es cómo se ve desde un país que no es democrático y en el cual o estás conmigo y por tanto con el país o estás contra por ejemplo, mí. A mí me alegra muchísimo de que ahora te habéis convertido, los compañeros socialistas que tanto amamos nosotros, os hayáis convertido en portavoces de la revolución bolivariana. Me hubiese gustado verlo en otros momentos, sobre todo en el intento de golpe de Estado. Pero fijaros bien, bueno, oye, pues en Venezuela, fijaros, en Venezuela, ya que lo dices, puedes buscar en la hemeroteca. En Venezuela, simplemente pequeños cambios o cambios nada radicales, como defender, por ejemplo, las conquistas sociales que estaban poniendo en marcha, le dan un golpe de Estado. ¿Tú cómo te defiendes ante ese golpe de Estado? Pero en Cuba no fue un golpe de Estado, es que fue una agresión permanente que dura después de 50 años. ¿Y por qué dura? Y con esto termino. Dura porque es un puente, porque es un mal ejemplo, porque no se puede permitir, porque es imposible de entender los cambios que hay hoy sin Cuba, y eso les duele mucho a la fuerza imperialista. ¿Qué ocurre? Que llevan 50 años, y como decía el compañero antes, cayéndose cada día, pero se levantan, que tienen problemas y dificultades enormes, pero ellos viven un estado de excepción que ellos no han declarado, que se lo han impuesto militarmente. Y cuando iba Felipe González a fumarse los puros y los porros, me imagino que algunos se tomaría allí, con Fidel Castro, cuando era dirigente de la oposición española, allí, ¿por qué iba? ¿Iba porque aquello era una cruel dictadura? ¿O era porque en aquel tiempo el Partido Socialista consideraba que había un movimiento de liberación ahí, como en Argelia, por ejemplo, y que había que ir a apoyarlo o al menos tenerlo en cuenta? María. No tenía... Yo varias cuestiones. Primero, tocar una última cosa de lo que habíamos dejado antes del vídeo, que yo creo que también ayuda a comprender por qué Cuba goza de la simpatía que tiene entre la izquierda, que es primero porque ha sido, no solo porque ha apoyado y ha sostenido movimientos en el conjunto de América Latina o en los países en procesos de descolonización, sino también porque ha sido refugio y lugar de formación de muchísimos guerrilleros y de muchísimos luchadoras y luchadores en el conjunto de América Latina, ¿no? Y eso no se olvida. Yo creo que eso es muy importante. Una vez dicho esto, otra vez dicho que no nos podemos olvidar del bloqueo y de la agresión constante, yo creo que tampoco el asedio o la dinámica de asedio puede justificarlo todo. Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que ante alguien de derechas, yo defenderé sin fisuras a Cuba. En una mesa como la que estamos, yo creo que hay que ver los claroscuros que tiene el proceso. Sobre todo porque es la única forma de que la cosa avance. O sea, si lo único que hacemos a veces, y eso yo lo veo, es decir, amén, todo está perfecto, y decir, joder, bueno, os quejáis de Cuba, pero es que mira en España cómo nos apalean, mira cómo no tenemos libertad de expresión. Yo no quiero comparar esto con Cuba. Es que no quiero comparar esto Compáralo con Cuba. con Venezuela. No, ni con Venezuela. Es que yo quiero que lo que queramos construir sea mucho mejor que esto y evidentemente mucho mejor que lo de Cuba. Entonces, si una sociedad se llama socialista, no se puede comparar con España, porque siempre va a salir perdiendo. Y eso, entonces, ahí lo que decía, y eso es muy importante, en la dinámica del asedio no lo puede ocultar todo, y yo creo que también hay movimientos que desde la izquierda dentro de Cuba, incluso desde el tema cultural, ¿no? O sea, hacen una crítica desde la revolución.
Claro, pero sí. No desde la contra, que yo creo que es muy importante. O sea, cuando la redacción de este desde programa... la revolución se puede y se debe hacer una crítica. Nos planteábamos este programa... Y allí lo hacen. Es como, vamos a evitar traer a la derecha, porque al final entonces todos nos ponemos a defender a Cuba, pero se trata también de plantear contradicciones. Es muy divertido, es muy agradable discutir de Venezuela con la derecha, discutir de Cuba es mucho más complicado. Y no solo por los elementos procedimentales, es decir... También hay que poner encima de la mesa que cuando se tienen 80 años uno no está para ocupar cargos públicos, está para vivir con la dignidad de cualquier jubilado. Y hay, digamos, un proceso de envejecimiento en el proceso que a la gente de izquierdas no nos debería gustar. Le comentaba antes a los compañeros, es espectacular ver a los cónsules de Venezuela en España, que muchos no han cumplido los 30 años, y ver a los cuadros del proceso bolivariano, que son jóvenes, y eso aporta un dinamismo y elementos al proceso que cuesta mucho más ver en Cuba. Y al mismo tiempo otro tipo de problemas que se están planteando ahora a propósito de las reformas. Es decir, la entrada de dólares, el peso convertible, genera contradicciones en el proceso, como que algunos cubanos pueden manejar dólares y pueden tener acceso a productos que otros cubanos no pueden acceder. El proceso de liberalizaciones, incluso elementos relativos a la política exterior, y si no discutimos de nosotros de eso, al final es la derecha quien viene con el argumentario de siempre. Yo quería apuntar en ese sentido. Es cierto que el proceso cubano tiene mucho de reconocerse en su identidad, y siendo una isla mucho más que en el caso de México, por ejemplo, frente a Estados Unidos, ¿no? Y que efectivamente cuando se produce la revolución aquello era un casino, mezcla de paraíso fiscal y de prostíbulo balneario norteamericano. Por esa razón, Estados Unidos es un tema interno de Cuba, pero Cuba es un asunto doméstico e interno en Estados Unidos, que nunca lo analizan como si fuera de política exterior, para ellos es un asunto interno. Y en parte yo creo que la evolución o lo que pasará con Cuba tiene mucho que ver con cómo se relacione Cuba, la isla, con los cubanos, que son una parte importante también de la identidad cubana, que están en Miami. Yo creo que también no tenemos que caer mucho en los tópicos, porque lo de los cuadros cubanos, por ejemplo, yo conozco la realidad cubana, yo he vivido en Cuba, estoy casado con una cubana, conozco las sombras y las bondades. Cuadros jóvenes en Cuba, dentro de Cuba, ves por todos los lados. Yo acabo de participar en una reunión de blogueros y cubanos, que los hay, no es Joanny solo, o sea, hay blogueros cubanos que apoyan la revolución. Y cuadros jovencísimos, ¿no? Entonces no hay que caer tampoco, yo creo, que en esos tópicos. Y tampoco me parece bueno sacar, no entender los procesos, sacarlo, determinadas cosas y no juzgarlas con la trayectoria. Por eso lo que decía Manolo es tan importante, es que la agresión sistemática que ha tenido Cuba no tiene parangón prácticamente en la historia. O sea, yo lo he estado viendo antes y 4.000 muertos por actos terroristas. La voladura de un avión de Cubana. Un avión de Cubana con 73 muertos. El que preparó esa acción está viviendo en Miami. A pesar de que Venezuela pide la extradición, no se la van a dar. Se llama Posada Carriles, que además comandó los escuadrones de la muerte en El Salvador. Operaciones de guerra biológica, el dengue hemorrágico o sea, tú cuando ves todo el proceso cubano, cómo va reaccionando a ese estado de excepción brutal, que no se le deja. Entonces, verlo desde fuera y decir como nosotros, con todas las libertades que tenemos, cómo tiene que haber hecho el proceso revolucionario cubano, pues lo tendrán que decir los cubanos cuando Estados Unidos deje de destinar miles de millones en todos estos 50 años al cambio de régimen en Cuba. Cuando no haya esa excepcionalidad, quizás se podrá dar, pero mientras tanto, yo lo que he visto es una cohesión bastante importante, mayoritaria en la población cubana, por lo menos para resistir esa agresión. Cuando no haya esa agresión, esa injerencia militar, política, de cooptación, entonces quizás se pueda dar unas cosas, pero no le exijamos a alguien que está defendiendo su país, la soberanía de su país, que actúe como nosotros, sobre todo con que no tenemos esa excepcionalidad. María. Me parece que hay cosas que no sé hasta qué punto se puede valorar como males necesarios, cosas que han ocurrido. Una de las cosas que han ocurrido en Cuba, por ejemplo, es que el ejército toma un protagonismo tremendo por encima de la actividad política, a veces, ¿no? O mezclado con la actividad política. Mezclado, sí. El jefe de Estado, aparte de que fuera el hermano de Fidel, era el ministro de Defensa, la industria turística, que es donde hay una fuerte inversión extranjera y un sector estratégico de la economía, está sobre todo en manos del Grupo Gaviota, que está controlado por el ejército y no por el Ministerio de Turismo, ¿no?
y este tipo de cosas yo no sé hasta qué punto benefician, digamos, o hipotecan el futuro. Pero lo que me parece que lo que se trata precisamente es de intentar mirar un poco hacia el futuro, ver un poquito hacia dónde va Cuba y hasta qué punto, porque ciertamente en Europa, en este momento que estamos viviendo esa debacle, esa caída, esa descomposición del sistema, esa incertidumbre sobre qué va a ocurrir, sobre todo en los países de la periferia de Europa, se vuelven muchos ojos a América Latina, y no solamente por parte de la izquierda, sino por parte de la población normal que piensa que a lo mejor puede emigrar hacia América Latina, encontrar oportunidades, porque en América Latina han decidido desprenderse de la tutela del Fondo Monetario Internacional, que tanto les fue predicada en otro tiempo y que todavía hay quien se atreve a predicar. Pero los ojos de muchísima gente se están volviendo hacia América Latina, y en América Latina efectivamente Cuba es un referente. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Qué papel va a tener el ejército? ¿Qué papel va a tener la iglesia? ¿Qué papel van a tener las diferentes asociaciones? Económicamente, ¿cómo se van a organizar? ¿Qué papel se les va a dar a los cuentapropistas? Si los cuentapropistas van a crecer más o menos. Siempre ha habido una cosa como que ahora parece que sí y ahora parece que no. Está aprobado por el último congreso, está aprobado y se aprobarán 189. Sí, parece que además se ha creado un mercado, quiero decir, un mercado mayorista para que acudan a buscar los suministros, para que puedan producir. Sí, pero es mirando un poquito al futuro, hasta qué punto, digamos, puede Cuba convertirse, porque la izquierda europea tiene una gran necesidad de tener un referente que entusiasme, y el referente que tenía realmente no estaba ni en los referentes de Albania, de Rumanía, el próximo 11 de entusiasman a nadie. El próximo 11 de septiembre se van a cumplir 40 años del golpe de Estado en Chile. 40 años. Porque quiero coger este hilo para apoyar lo que tú estabas diciendo. ¿Cuál es quizás la gran utopía que queda del siglo XX? Y también como frustración, ¿no? Que es unir socialismo y democracia. O sea, la gran utopía del siglo XX es unir socialismo y democracia. Es decir, pero el problema real, si hablamos en serio, es que eso no se puede hacer al margen de la lucha frente al capitalismo y la revolución. Es decir, tienes que unir socialismo, es decir, como una sociedad alternativa al capitalismo, hacerlo por las vías democráticas, es decir, la producción democrática de una sociedad democrática en el socialismo. Volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones cada uno. Te toca, Miguel, tu minuto de conclusiones. O sea, que yo soy el primero. Pues la conclusión al final vuelve al principio, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Es necesario revolucionar la revolución, ¿no? En cierta medida. O sea, Cuba se tiene que reinventar. Yo creo que el modelo de apertura económica, yo creo que según como lo está haciendo Cuba, entraña muchos peligros, y entraña el peligro de la posible chinización del modelo cubano, que yo creo que sería lo más horrible que le podría pasar a Cuba. Está el tema de la soberanía alimentaria, que hay que ponerlo encima de la mesa en Cuba, ¿no? Y bueno, vi el otro día la película del No, sobre lo que sí que era una dictadura, que era la chilena, y desde luego la lección que saco es que o nos arriesgamos o no sacaremos nada en claro. Gracias, Miguel. Lola. Bueno, yo creo que el proceso cubano tuvo la virtud de obligar a poner en la agenda en toda América Latina el desarrollo como asunto crucial, pero pasado el tiempo, que cayera el muro de Berlín y Cuba tuviera el 85% de su economía dependiente de lo que comerciaba con la Unión Soviética, y siendo solo un exportador de azúcar cuando era y sigue siendo el vergel del Caribe, eso hay que invertirlo, hay que revertirlo. Fidel Castro mostró una gran habilidad para adaptarse. De repente se hizo religioso, invitó al Papa y lo trató genial, y la revolución se hizo religiosa. En igual medida deberían de tener capacidad de abrir ese régimen político más, de hacerlo más tolerante, de incorporar más a las minorías, en especial los negros, los homosexuales, y yo creo que hay posibilidades
veremos. Muchísimas gracias, Lola. Javier, un minuto. Bueno, yo creo que hay que huir de los tópicos al pensar en Cuba, vuelvo a repetirlo, y además que hay una capacidad, además cuando se deja trabajar a Cuba va avanzando, o sea, el CNSX, las operaciones de transexuales son norma en la sanidad cubana, de hecho las asociaciones de gays y lesbianas exactamente igual, los celulares que iban a perseguir no fue tanto, entonces yo creo que hay una capacidad de los cubanos de reinventarse cuando se les deja. Hay un rico debate, os lo puedo asegurar, a todos los niveles, y quien no entienda que Cuba no va a dejar, y los cubanos y las cubanas no se va a dejar la injerencia para que cambien su modelo, es que no entiende Cuba. Porque Cuba se ha forjado con esa postura social y nacional, o socialista y nacional, gracias a esa resistencia numantina frente a una agresión constante de 50 y pico años. Muchísimas gracias, Javier. María, un minuto. Pues Fidel Castro en el 61, cuando ya dijo que sí, que efectivamente dijo que no, que lo que le pasaba a Estados Unidos es que no podía tolerar que se construyera una sociedad socialista en sus narices, ¿no? El problema está en que tiene que ser económicamente sostenible, y hoy por hoy Cuba tiene una dependencia fuerte en alimentación, no sé cuál quieres, Lola, o yo estabas hablando de la necesidad de la soberanía alimentaria, efectivamente es un problema, millones de dólares es un problema serio, digamos, y probablemente la sostenibilidad económica de esa revolución es lo que determinará en buena medida cuál va a ser el futuro de ese país. Muchísimas gracias, María. Manolo, conclusiones. Yo como empezaba, ¿no? Es decir, yo creo que Cuba ahora de nuevo está como cuando empezaba. Su destino está muy unido a las transformaciones que se den en América Latina. Si América Latina avanza en su unidad, en su integración, y además lo hace escorada hacia la izquierda e independientemente de Estados Unidos, el futuro de Cuba será de mayor libertades, de mayor progreso, de mayores cambios y de consolidación del proceso político. Si eso no avanza, pues Cuba tendrá que seguir haciéndolo como hasta ahora, ¿no? Luchando, equivocándose, acertando en lo que puede e intentando unir tres cosas que han sido fundamentales en lo que podemos llamar las promesas incumplidas de la independencia, que todavía siguen, que es libertades, justicia social y soberanía nacional. Muchísimas gracias, Manolo. Y para cerrar, Juan, un minuto. Bueno, yo te agradezco de verdad el venir aquí porque, o a La Tuerca, vamos, donde he estado en otras ocasiones. Esta es la primera vez que estoy aquí y es siempre algo interesante, ¿no? El compartir tanta información histórica y de todo tipo. Yo, desde luego, hoy sí que me voy con la sensación de que hay una cierta complacencia, ¿no?, con la falta de libertad y una cierta justificación. Y creo de verdad que la libertad es un valor en sí mismo. Hablabais antes alguno de la necesidad de unir socialismo y democracia y creo que es fundamental, claro, y que además en Cuba en este momento creo que se dan las circunstancias, sobre todo por la situación que existe en el continente, ¿no?, de alianzas estratégicas con varios gobiernos para poder dar un paso más allá, que además tendría que pedir toda la izquierda, precisamente por eso del fuego amigo, ¿no?, toda la izquierda mundial. No es justificable, por más que se intente, apelando al bloqueo, apelando a Estados Unidos, no es justificable que en Cuba hoy no exista libertad. Sinceramente creo que no lo es. Muchísimas gracias. Hoy voy a acabar con una anécdota que vendría a explicar la capacidad heurística de los cubanos. Cuenta la leyenda que Fidel Castro, en el primer viaje que tuvo que hacer a la Unión Soviética, estaba muy preocupado. Le preocupaba esos besos en la boca que acostumbraban a dar los rusos a sus camaradas, y claro, recibir un beso en los morros de Nikita Khrushchev no es algo necesariamente agradable. Entonces se veía ante un dilema. Por una parte necesitaba una buena relación con la Unión Soviética para asegurar la viabilidad de la revolución y el futuro de su pueblo, pero por otra sentía el orgullo herido de un galán cubano ante el beso que le esperaba en el aeropuerto. Pero encontró la solución, bajó las escaleras del avión fumándose un habano que le libró del beso en la boca de Nikita Khrushchev. Nos veremos la semana que viene en Foto Apache. Hasta pronto.